Hola a todos, bueno, ya les había comentado por el grupo un poco de la doctora Semi, ella es doctora en antropología, en filosofía, sus líneas de investigación tienen que ver con el trabajo con la locura, misticismo, psicoanálisis, entre muchos otros. Y bueno, pues los dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Raquel. Y antes que nada, una disculpa enorme por no poder haberles podido impartir la sesión ayer. Estoy en mitad de una huelga, soy de la UAM, entonces tenemos como que varias situaciones atravesándose un poco complicadas, ¿no? Digamos que no es como una estructura muy fiable con la que cuento ahorita cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando Raquel me comentó la idea de venir al seminario, yo digamos que sé que han leído algo de la hermenéutica del sujeto, entonces pues mi idea un poco es reflexionar con ustedes acerca de varios temas que se tocan en la hermenéutica del sujeto. Me interesa específicamente un tema que es como muy clave, que es la relación con la verdad, en el asunto precisamente del abordaje del psicoanálisis y la relación que pudiera tener con la filosofía, que es un poco las áreas con las que yo me manejo, ¿no? Voy a intentar ser lo más clara posible. Les pido que si no lo soy o algo les suena súper raro, pues no tengan ningún reparo en interrumpir y vemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si uno digamos que revisa un poco la relación de Foucault con el psicoanálisis, que es lo que ustedes han estado haciendo en este tiempo, tengo entendido, ¿no? Hay como críticas de Foucault al psicoanálisis que parecería que sustentarían su, pues no sé si decir rechazo, pero pues como su cautela o de alguna forma esto como de tocar y acercar con pinzas a toda la cuestión psicoanalítica, ¿no? Y bueno, algunas me imagino que las han visto durante el curso, pero hay una que tiene que ver específicamente con pensar si el psicoanálisis es un dispositivo que de alguna manera continúa como la idea de represión a través de las estructuras familiares, es decir, piensa que refuerza como toda una mitología familiar, que para Foucault sería aquello que deberíamos de construir y desmontar. Entonces más bien cosas como el complejo de Edipo afianzarían el poder paterno, que para Foucault sería aquello que tendría que estar cuestionado como una norma universal o como algo sin lo cual no hay propiamente dicho o estrictamente hablando un sujeto. Entonces de alguna forma como que la inquietud de Foucault muchas veces va por aquí, hasta qué punto el psicoanálisis no es una continuación de todos esos poderes que han sido como represivos o como que han de alguna manera intentado controlar a la subjetividad desde la Iglesia Católica con toda su pastoral y su idea de confesión hasta el psicoanálisis, si no podría ser interpretado también como una suerte de confesión entre comillas que perpetuaría como todo este modelo de control, ¿no? Es fácil criticar esta hipótesis de Foucault, ¿no? En primera, bueno, ya se ha hecho bastante, pero de alguna forma es fácil mostrar que el psicoanálisis es mucho más complejo de lo que esta primera aproximación de Foucault da a entender, que además tiene distintos desarrollos, pero que además el mismo Freud, a lo mejor involuntariamente, pero con la idea de pulsión, supone como que todo un resquebrajamiento al mito de la familia y a la familia, digamos, establecida, la familia burguesa, que es a la que Foucault intenta deconstruir. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, la pulsión es distinta del instinto. Y la pulsión tiene que ver con una sexualidad que no se orienta hacia la reproducción. Entonces, en ese sentido, lo que Freud hace es poner una visión muy inquietante en torno a la misma constitución del sujeto, es decir, al tener, digamos, pulsión y no instinto, y al ser la pulsión algo que no está orientado hacia la reproducción, sino orientado por otros principios, pues de alguna forma como que toda la idea de familia se resquebraja o se cuestiona, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, es una manera en la que se puede señalar que ahí Foucault como que fue corto o como que ciertas lecturas que se han interpretado a partir de ahí de Foucault no dan para más, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, también es cierto que la relación de Foucault con el psicoanálisis es mucho más ambigua de lo que esto que les acabo de decir podría suponer, ¿no? Hay como una... Y me voy a centrar en esta cuestión de la hermenéutica del sujeto en acotaciones que hace el mismo Foucault de manera muy
puntual, pero que de alguna forma como que dan pistas a un desarrollo más amplio, ¿no? A mí me interesa examinar la relación del sujeto con la verdad, la diferencia que hay entre filosofía y lo que Jean Aluch o el mismo Foucault no lo llamaría filosofía, espiritualidad, lo llamaría la inquietud de sí, por ejemplo, pero lo que esas prácticas de la inquietud de sí tendrían que ver con el psicoanálisis y también incluso con otra comprensión distinta de la filosofía, que ciertamente no es la comprensión a veces más canónica o más, digamos, con más éxito dentro de la transmisión escolástica que hacen las universidades, pero que de alguna forma implica pensar la, digamos, filosofía y el psicoanálisis a partir de Foucault desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, bueno, primero me voy a referir a estas observaciones que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto y después me voy a ir a, guiada por el mismo Foucault, porque la referencia es de él, cuando dice, ¿quién en el siglo XX piensa entre las relaciones entre sujeto y verdad? Da dos nombres, Lacan y Heidegger. Uno diría, Lacan y Heidegger, ¿cómo? Y no dice nada más Foucault, o sea, lo deja ahí como, ¿no? Entonces, lo que yo voy a intentar hacer de manera muy preliminar, porque no nos va a dar tiempo a ahondar más, es lanzar una serie de pistas, esperando que lo más clara posible, para ver por dónde podría ir toda esta asociación, ¿no? No estoy presuponiendo que sepan de antemano Heidegger al pie de la letra, ni siquiera Lacan, no lo sé porque no sabía cómo están ustedes o de dónde vienen exactamente. Entonces, yo preparé las cosas presuponiendo que esto no era necesariamente así, que no. Entonces, en ese sentido, si lo ven, digamos, voy a tratar de ser muy clara y de ir muy paso a paso, ¿no? Si alguien luego quiere que ahondemos en algún punto o se perdió antes, pues con toda confianza. Pero lo que me interesa es ver un poco la complejidad, es decir, la riqueza que yo creo que abre es que a partir de la lectura de Foucault podemos pensar, que es lo que a mí me interesa, en una relación distinta entre psicoanálisis y filosofía. Entonces, en ese sentido me parece que eso es como muy sugerente también con respecto a las potencialidades que puede tener Foucault y el psicoanálisis, no solo para quedarse en el ámbito psicoanalítico, sino para quedarse en un ámbito mucho más amplio, que es en el de aquellos que se interrogan por la relación con la verdad. Entonces, en ese sentido me parece que sirve para que el psicoanálisis también dé la mano a otros que están en ese interrogante, aunque su manera de responderlo no sea exactamente la misma, pero que creo que de alguna forma puede empatar. ¿Está bien la propuesta? ¿Les parece? Bueno, entonces empiezo. El curso de la hermenéutica del sujeto de Foucault es de 1981, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y de alguna forma empieza con algo muy interesante, porque curiosamente coincide con Lacan, que era muy escéptico acerca del precepto délfico, el oráculo de Delfos, del conócete a ti mismo. ¿Cómo entender esto? ¿No? Entonces, Foucault plantea que hay una diferencia entre el conócete a ti mismo y lo que él va a llamar la inquietud de sí. Que hay una diferencia entre estas dos actitudes, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta aclaración de dónde está esta diferencia es la que va a guiar toda la primera clase del curso. Y no solo eso, va a guiar también los análisis introductorios de Epicuro, que vemos ahí, y la apología de Sócrates platónica, e incluso también algunos aspectos que analiza de la cultura griega y romana, ¿no? Entonces, es importante ver que, sin embargo, esta diferencia nos sirve para llevarnos a otra diferencia todavía más fundamental, y es que el conócete a ti mismo forma parte de la filosofía. Y la inquietud de sí formaría parte de toda una serie de prácticas que, bueno, siguiendo a Jean Aluch, ¿no? Llamaríamos la espiritualidad, aunque lo podríamos poner, si alguien se siente incómodo con este término, póngalo entre comillas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía o el conócete a ti mismo y la inquietud de sí o la espiritualidad? La manera en que enfocan la relación entre la subjetividad y la verdad. Esa es como la diferencia fundamental. Vamos a ver que se establecen dos tipos de relaciones distintas, ¿no? Entonces, empecemos por la filosofía para contrastarla después con la espiritualidad o las prácticas de inquietud de sí. Digamos que la filosofía queda definida por Foucault en este libro, lo voy a citar,
como una forma de pensamiento que se interroga no sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sino sobre lo que hace que haya y pueda haber verdad y falsedad, y que se pueda distinguir o no la verdad de la falsedad, intentando determinar las condiciones y los límites del sujeto en su acceso a la verdad. Esa es una definición que aparece en la página 33 del libro, ¿no? Lo que me interesa de esta definición es que la tengan en mente. Voy a volver a ella, o sea, no se preocupen, porque puede haber sonado como todo un poco confuso. Foucault a veces escribe así, suena así, pero me interesa más bien que la retengan para ver, digamos, el contrapunto que serían las prácticas de inquietud de sí y la espiritualidad frente a esta definición de la filosofía. Que, fíjense, la definición que Foucault da de la inquietud de sí es la búsqueda, la práctica, la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Estas constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Digamos que para la espiritualidad o las prácticas de inquietud de sí, la verdad modifica y desplaza el ser mismo del sujeto. Es algo que supone una transformación subjetiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, la inquietud de sí o la espiritualidad, que lo estoy utilizando aquí como sinónimo, no trata de enfocar el problema entre el sujeto y la verdad a través del conocimiento. Eso lo haría el conócete a ti mismo. El énfasis está en el conocimiento. El de la espiritualidad está en otra cosa. No es, digamos, el conocimiento. ¿Por qué? Porque para Foucault el acto de conocimiento parte de que ya hay un sujeto, una estructura que está fundada y legitimada y que de alguna manera desde ahí conoce. En cambio, lo que va a estar en juego en la espiritualidad es si hay efectivamente esa estructura. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar más claramente, espero. La espiritualidad no habla entonces de un sujeto ya constituido que sea capaz de acceder a una verdad, sino de alguien que de alguna manera es carente. Digamos que lo que nos habla la espiritualidad es de una carencia, es decir, la espiritualidad parte de que no está todavía dada ninguna condición para que yo pueda acceder a la verdad. Entonces tengo que hacer algún tipo de sacrificio para poder acceder a esa verdad. ¿Por qué tengo que hacer algún tipo de sacrificio o alguna transformación de mí? Porque a priori no puedo acceder a esa verdad, que es lo contrario al conócete a ti mismo de la filosofía, que parte de que hay una estructura ya que simplemente tiene que conocer la verdad. Aquí de lo que se trata es de que tienes que preparar algo para poder acceder a esa verdad. De antemano, ¿sí ven la diferencia? Entonces, en una partimos de un sujeto ya constituido, ya dado, ya hecho, ya fundado, que simplemente lo que hace es conocer. Y en la otra partimos de que hay que construir al sujeto de verdad. Ese sujeto tiene que construirse a través de una praxis, a través de una práctica. Tiene que producirse una transformación subjetiva que lo haga poder ser capaz de verdad. Esa es como una gran diferencia. Entonces, en ese sentido, para la espiritualidad es imposible que haya una verdad que no estremezca, que no atraviese y que no transfigure a aquel que está buscando. Y para la filosofía no necesariamente, porque de alguna forma el sujeto que conoce, sobre todo a partir de Descartes, se presenta como un sujeto sólido, que de alguna forma lo que entiende por verdad es como una suerte de acumulación del conocimiento, ¿sí? Pero no una partición de su estructura subjetiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa sería como una diferencia entre la filosofía y lo que hemos llamado la espiritualidad, que las relaciones entre sujeto y verdad para la filosofía estarían garantizadas sin que hubiera una rectificación subjetiva previa, es decir, sin que hubiera una transformación de ese sujeto, sin que ese sujeto se pusiera en cuestión, sin que ese sujeto, quedara totalmente precarizado o expuesto. Mientras que para las prácticas de la espiritualidad, el sujeto queda radicalmente expuesto, fragilizado, precarizado, transformado, y solo así puede acceder, es el precio que paga por acceder a esa verdad.
¿Sí más o menos se entiende? Bueno, en ese sentido entonces el conocimiento o el conócete a ti mismo filosófico, esto sobre todo ahorita les voy a citar la parte donde esto cobra como que mayor relevancia históricamente hablando para Foucault, de alguna manera está caracterizada por entender la verdad como un acto de conocimiento que consiste en una apropiación cognoscitiva que digamos que cuyo horizonte rector, dice Foucault, está constituido por una dimensión indefinida del progreso. Quiere decir, yo sujeto ya estoy hecho, ya estoy dado, pero puedo seguir conociendo. Pero yo sujeto no me pongo a mí mismo en entredicho, porque si me pongo a mí mismo en entredicho, ¿quién conoce? Sí, más o menos. Es decir, si la estructura que es la encargada de conocer se tacha, se borra, se relativiza, ¿cómo es posible conocer? Entonces, la filosofía lo que haría, según Foucault, sería preservar a ese sujeto y decirle, bueno, siempre puedo conocer un poco más, siempre puedo, pero ese sujeto en sí mismo está intocado, no se ve fuerte o severamente perturbado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que básicamente la idea que se tiene de este conocimiento filosófico es como un cúmulo instituido de los conocimientos que de alguna manera se deducen de un esfuerzo de la razón. Única y exclusivamente es un esfuerzo racional, ¿sí? Entonces, digamos, no hay nada en la subjetividad, dice Foucault, que se ponga en juego en este ejercicio. No hay nada de alguna manera que se juegue la vida, ¿no? en este ejercicio. Y de alguna forma no se trata de la verdad como experiencia, sino de la verdad como objeto de conocimiento. La diferencia entre una verdad como experiencia es que es algo que te sacude, transforma y te transfigura, y como un objeto de conocimiento es algo que tú tienes ahí, que puedes descartar, como descartas argumentos. Este argumento no sirve, este argumento, pero tú sigues ahí como en control. La idea es que hay un sujeto en control en la apropiación del conocimiento, y la idea es que en las prácticas de espiritualidad del sujeto se ve desposeído, que es un poco lo que va a pasar con el psicoanálisis, ¿no? Ese sujeto de control se ve desposeído porque, para empezar, tiene un inconsciente. Entonces, en ese sentido, digamos que tiene que ver con esta diferencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, si no me interrumpen. Bueno, en ese sentido, entonces, digamos que Foucault dice algo que es sumamente interesante. Él dice que esta separación, esta forma de entender el conocerte a ti mismo como acceso a la verdad, que distingue a la filosofía de la inquietud de sí o de las prácticas de la espiritualidad, no siempre se separaron. Es decir, no es una cuestión que naciera de antemano separada, sino que tiene que ver con los trayectos o las genealogías que ha recorrido la propia filosofía. Y que hay un momento o un parteaguas fundamental aquí, que es el momento moderno con Descartes, que como ustedes me imagino que han visto ya en otras sesiones, Foucault utiliza mucho este momento del cogito, ¿no? Como para explicar un montón de cosas, y aquí también vuelve a apelar a este momento cartesiano, ¿no? Digamos que el momento cartesiano supone para la filosofía una refundación o una traducción del conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, que va a venir más en esta línea que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el conócete a ti mismo cartesiano de alguna forma apela básicamente a un acceso puramente cognoscitivo a la verdad. Es decir, la verdad solo se encuentra a través de la razón. Si ustedes recuerdan a Descartes el cogito es pienso, luego existo. Pero el pienso hay que entenderlo con su carga fuertemente. Descartes es un pensador racionalista, es decir, es un pensador que solo confía en las certezas que le produce su razón, no confía en las de los sentidos. Por eso el cogito cartesiano es una cosa tan absolutamente bizarra, ¿no? Porque Descartes, como solo puede garantizar aquello que tiene que ver con la razón, como precisamente la idea de pienso, luego existo, que es una constatación racional. Si digo pienso, luego existo, alguien está pensando, y si alguien está pensando, existe, ¿no? Entonces, ¿pero cómo existo para Descartes? Únicamente como pensante. Pensante, entiéndanme, como sujeto racional. Eso quiere decir que todo el ámbito de la vida que no tiene que ver estrictamente con la razón, para Descartes es altamente dudoso y descartable. Valga la redundancia, Descartes.
¿no? Entonces, hace muchos descartes él. Entonces, en ese sentido, digamos que tiene que ver como con esta idea. Esto que tiene que ver con el conócete a ti mismo, o con lo que Foucault va a decir en Historia de la Locura acerca del movimiento del golpe efectuado por Descartes, que para Descartes solo es verdad lo que entra dentro de los límites de la razón y lo que la razón puede apropiarse. Entonces queda fuera aquello que sacude nuestra razón, aquello que perturba nuestra razón, aquello que hace quebrarse todas nuestras certezas racionales. Eso queda totalmente excluido del ámbito de la verdad. Forma parte del ámbito de la locura, del ámbito de la sinrazón, del ámbito de todo aquello que tiene que ser excluido, digamos, de la vida del sujeto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto cómo influye en esa reformulación del conócete a ti mismo. Se entiende la verdad como algo que solo puede ser, estrictamente hablando, racional, que por lo tanto no tiene, o de alguna forma se elimina, por así decirlo, toda modalidad de acceso a la verdad que no sea racional o que no sea cognoscitiva. El único modo de acceder a la verdad es a través del conocimiento racional. No hay verdades existenciales, no hay verdades de otra índole que no necesariamente sean racionales, no hay verdades corporales, no hay verdades. Entonces, todo eso queda absolutamente excluido del ámbito de la verdad. Por eso para Foucault se le hace que es un momento particularmente interesante en esta refundación del conocerte a ti mismo. Piensen que esto coincide, o sea, Descartes también es el que separa la idea de razón y sin razón, y la que en un intercambio muy famoso que van a tener después Foucault y Derrida al respecto de cómo leer esta parte de Descartes, ¿no? Pero de alguna forma la visión Foucaultiana es que Descartes, al hacer eso, está diciendo la razón no enloquece. La razón es siempre racional y razonable. Es totalmente distinta de la locura. La locura queda totalmente excluida. La locura no piensa, entonces. No hay un pensamiento de la locura. Que tiene, las consecuencias de esta idea cartesiana la tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Que es el delirio, un acto de habla vacío para mucha gente. No dice nada, porque la locura no puede pensar. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que se está excluyendo es la posibilidad de una verdad del sujeto que escape a los parámetros racionales, que es precisamente una de las apuestas del psicoanálisis, que hay verdades subjetivas que escapan a los parámetros racionales, que tienen que ver con lo inconsciente, con las pulsiones, con eso que Lacan va a llamar lo real, etcétera, etcétera. Todo esto queda excluido de esta visión filosófica. ¿Sí, más o menos? Y por lo tanto también queda excluida las prácticas de la inquietud de sí. ¿Por qué? Porque se trata, si tú dices que la verdad es algo que tiene que ver con la apropiación racional, la verdad siempre tiene que confirmar al sujeto, no puede desestabilizar a ese sujeto, porque el sujeto por definición es lo racional, es razón. Entonces, en ese sentido, todas aquellas prácticas que se tratan de inquietud de sí, el nombre lo dice todo, de perturbar mis certezas, de perturbar lo que soy, porque si no hay esa perturbación, mi acceso a la verdad es imposible, quedan totalmente eliminadas, diluidas y sacrificadas. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es un poco lo que Foucault está tratando de señalar. Bueno, en ese sentido, entonces, para Foucault, de alguna forma hay esta idea que les acabo de decir inaugura las relaciones modernas entre sujeto y verdad. No se pensaría en la modernidad de Descartes para acá, no se pensaría en las relaciones de sujeto y verdad como prácticas de la inquietud de sí o como algo que haya de transformar radicalmente al sujeto, ¿no? Salvo algunos hitos que él rescata en la historia de la filosofía. Nietzsche es uno, ¿no? Pero Nietzsche, claro, porque él mismo enloquece y porque él mismo tiene una relación con la locura muy particular y muy peculiar, que intentan, pues de alguna forma, como que hacer que la filosofía camine por otros cauces, pero la filosofía en su versión más canónica o más impuesta en los modelos universitarios, en la transmisión disciplinar y demás, parece no tener mucho con una práctica de transformación de sí o de inquietud de sí, y sí mucho más con una práctica de apropiación del conocimiento racional, acumulativo, pero manteniendo intacto al sujeto que conoce. Entonces, en ese sentido, esa es como una de las consecuencias que dice él suceden. Ahora, nos dice Foucault aquí, hay sin embargo excepciones en todo este panorama, aparte de sobre todo en la historia que a Foucault le va a interesar después, que es a raíz de la intervención de un alumno
curso que es hermenéutica del sujeto, ¿no? Que de alguna forma como que le obliga a decirle, el alumno le pregunta, bueno, ¿y qué pasa en el pensamiento contemporáneo, en el del siglo XX? Ya no nos vayamos a Nietzsche, sino en el siglo XX. ¿A poco no hay nadie que esté pensando como la relación entre sujeto y verdad desde aquí, desde otro lugar, ¿no? Y dice Foucault, si alguien se pregunta qué es el sujeto de la verdad, es decir, qué es un sujeto que dice la verdad, dice él, en el campo de todo el pensamiento del siglo XX solo veo dos personas que puedan intentar responder esa pregunta, que va a ser fundamental también para el mismo Foucault. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quiénes son estas dos personas? Que digamos, en realidad nosotros vamos a jugar con tres, Foucault, una, pero las otras dos son Heidegger y Lacan. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Foucault. ¿Sí? Son Heidegger y Lacan, son los únicos que se están preguntando por esta relación de qué es el sujeto en relación con la verdad. Porque parecería que la filosofía lo que ha hecho es preguntarse por eso, por qué hace que un enunciado, por ejemplo, la filosofía analítica, sea considerado verdadero, sea considerado como falso, cuáles son las condiciones de que un enunciado pueda ser verdadero, de que un enunciado pueda ser falso, pero no hay una preocupación por el sujeto que está haciéndose esa pregunta y por desde dónde se hace esa pregunta. Entonces, para él, los únicos que habrían tocado al sujeto, intentando ver las transformaciones subjetivas que de alguna manera produciría el efecto de la pregunta por la verdad, serían solamente Lacan y Heidegger. Y al mismo Foucault, porque al Foucault, sobre todo al Foucault de historia de la sexualidad y de toda esta última etapa de su vida, esa es una de las cosas que más le va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la pregunta que a mí me llama la atención hacer es, ustedes, visto lo visto y lo que les acabo de indicar, parecería que ya sabemos dónde se ubicaría el psicoanálisis, pero yo creo que hay que hacer la pregunta, ¿dónde se ubican Heidegger y Lacan y por qué? ¿Por qué parecen estar más cerca de lo que llamaríamos prácticas de la espiritualidad o prácticas de la inquietud de sí que de lo que llamaríamos la filosofía o el conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, esa sería como una de las preguntas que me parece que son fundamentales, ¿no? Digamos, o dicho de otra manera, sería, se tratan Heidegger y el Lacan del proyecto de pensar lo que hace que haya verdad y falsedad, en el que se determinan las condiciones límites del acceso del sujeto a la verdad, o se trata más bien de iluminar prácticas o formas de pensamiento que suponen una transformación subjetiva para acceder a esa verdad. Entonces se ubican Heidegger y Lacan en la inquietud de sí y en lo espiritual, y cómo puede ser que Heidegger, que es filósofo, y Lacan, que es psicoanalista, se ubican los dos en las prácticas de la inquietud de sí, o si uno se ubica todavía en la filosofía, y el mismo Foucault, ¿dónde diablos se ubica? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces todas esas cuestiones son como las que me gustaría intentar plantear. Bueno, en ese sentido entonces hay que, antes de ir con Lacan, que es el primero que voy a ver en relación con Foucault, me interesaría señalar, digamos, la propuesta de Jean Alouche de que el psicoanálisis ni siquiera debería llamarse psicoanálisis. ¿Sí? Y cuando él dice, ¿por qué? Porque de alguna forma no corresponde a un análisis de la psique. Ay, caray, entonces, ¿por qué está diciendo esto Jean Alouche, que es un psicoanalista muy, muy renombrado, ¿no?, en ciertos círculos lacanianos y demás? Y él dice, el psicoanálisis, si queremos entender bien lo que está haciendo el psicoanálisis, no lo debemos de entender como un análisis de la psique. ¿Pero por qué? Porque de alguna forma no, si entendemos la psique como una suerte de privacidad interior, que es como la entiende mucha gente, como una suerte de cosa secreta que hay en el interior de algo ya hecho. Si nosotros entendemos así el psicoanálisis, dice Jean Alouche, que como repito, él viene sobre todo de la escuela lacaniana, no lo estamos entendiendo bien, según él. ¿Por qué? Porque dice, porque el psicoanálisis tiene que ver
o sea, no es la psique su punto de mira, aunque la llamemos así, o si quieren llamarle psique, es la psique entendida como el deseo inconsciente, que es el efecto autónomo de la naturaleza pública del lenguaje. Es decir, de alguna forma aquí vemos empatar a Foucault y a Lacan. Voy a explicar esto, este enunciado que acabo de hacer de manera breve, ¿no? De alguna forma, tanto para Foucault como para Heidegger, como para Lacan, tenemos algo, un axioma fundamental, y es que nosotros ya estamos arrojados en un mundo de significados desde antes de nacer, en el lenguaje. Desde antes de que tú nazcas, cuando estás en proyecto de, ya estás inserto, digamos, ya se están refiriendo a ti de alguna manera, ¿sí? Te van a poner un nombre, te van a decir si eres niño o niña, es decir, estás inserto en un mundo discursivo que te precede. Y lo que tú eres es el efecto, ¿sí?, de eso que de alguna manera tiene que ver con cómo enlazan dos cosas. El deseo inconsciente, ¿sí?, que como vamos a ver en un ratito, siempre deseo del otro, porque también somos, el deseo es el deseo del otro en el sentido que somos animales sociales, que necesitamos a los otros, que deseamos muchas veces. Lacan dice el deseo es el deseo del otro, pero hay antropólogos que dirían, bueno, el deseo es mímesis, es decir, aprendemos a desear con base en lo que los otros desean. Y eso no es porque seamos, sino porque somos seres sociales, que necesitamos vincularnos socialmente y vernos para constituirnos a través de los otros. Sin los otros no hay yo. Los otros no es algo que yo me encuentro después, primero soy y luego me los encuentro, sino que los otros me constituyen. Desde el momento en que mi nombre me lo ponen otros, yo vengo al mundo con una carga de expectativas, siendo deseada o rechazada, siendo amada o no amada, siendo y todo lo que yo soy es lo que mi deseo inconsciente cruza con todas esas expectativas y todo ese mundo o ese lenguaje público o esa discursividad o todas esas prácticas que me preceden, que son sociales y que tienen que ver con otros. ¿Sí más o menos lo ven? Entonces, ¿por qué se opondría el psicoanálisis aquí a esta visión interiorista de la psique? Porque la psique no es como algo yo mime conmigo, sino que lo que señala es precisamente mi carácter de dependencia social, mi carácter de dependencia con la exterioridad que me precede, mi carácter. Entonces, en ese sentido, eso es lo que trabaja el psicoanálisis. ¿Cuál es la relación del deseo inconsciente con todo eso que te ha precedido, que tiene que ver con esa discursividad, con toda esa exterioridad pública, esa sociabilidad que está antes de que tú llegues, pero que sin embargo te constituye? Y el cortocircuito que hacen todas esas expectativas contigo a lo largo de la vida y cómo las vas ubicando y cómo te van, digamos, determinando y cómo vas interrumpiendo. Todas estas cuestiones son las que van a obsesionar un poco al psicoanálisis. ¿Sí más o menos se entiende? Por eso hay una negativa de contemplar al psicoanálisis como la idea de un sujeto interior. El sujeto del psicoanálisis no es un sujeto interior, es al revés, el sujeto exterior. Es el sujeto que tiene que ver en su constitución con la exterioridad y que desde ahí es constituido. ¿Sí más o menos se entiende? ¿Sí o no? Ok. Y eso es un poco lo que hermana al psicoanálisis desde esta perspectiva con Foucault. Porque recuerden que para Foucault el sujeto no es algo que haya estado ahí desde siempre. Un sujeto es un efecto de las estructuras sociales, económicas, que se determinan en un momento histórico dado. El sujeto es efecto de eso, ¿sí? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, hablar de sujeto en los griegos es muy complicado porque ni siquiera existe la palabra, pero permítanme el anacronismo para que nos entendamos. El sujeto de los griegos no tiene nada que ver con el sujeto moderno. Nada. Si nosotros fuéramos al mundo griego, diríamos, son como extraterrestres. Su visión de la interioridad, su visión de la exterioridad, su visión es totalmente distinta. Para empezar, no hay noción de individualidad como nosotros la entendemos, porque son sociedades muy fundadas en la exterioridad. Su misma relación con los dioses es una relación de exterioridad, son cultos públicos, cívicos. A nadie se le ocurriría rezarle a Zeus. No son culturas de la confesión,
nadie se confesaba. Y por lo tanto la idea de culpa, sí más o menos lo ven, tienen otras ideas, pero en ese sentido piensen cómo pensaban los griegos la cuestión de la locura. La locura no era algo que estaba al interior de un sujeto, era una cosa que estaba afuera y te tomaba. Exactamente igual que los sentimientos. No pensaban en los sentimientos como algo en el interior de un sujeto, sino como venía la tristeza y te tomaba, eran entidades que estaban afuera. Entonces toda su constitución de lo que entendían por un hombre o por una mujer es muy distinta a como en la modernidad vamos a entender esto. ¿Esto qué quiere decir? Que un sujeto es simplemente el efecto de una estructura exterior que le precede. Y en los casos singulares son efectos que evidentemente tienen distintas intensidades según las historias particulares de cada quien. Y eso es lo que nos caracteriza. Pero en el fondo nuestro secreto está afuera, es como los expedientes X, la verdad está ahí afuera. Por eso el psicoanálisis, diga lo que diga Foucault, no es San Agustín de Hipona, no es métete en el interior de ti mismo y encuentra a Dios, no, sal afuera y ahí vas a ver qué es lo que te pasa. Sí, más o menos. No es gira en torno a tu propio ombligo, es ver todo lo que desde afuera, tu familia de dónde viene, tus fantasmas, y cómo todo eso que tú ves como, este soy yo, y esto es mi familia, y mi familia quiere joder esto que soy yo, no es así, es mi familia me constituye, y lo jodido es lo que yo soy. La cosa es que hago con eso. ¿Sí más o menos lo ven? Bueno, entonces, en ese sentido, como que esta sería una de las primeras aproximaciones a esta idea, ¿no? Digamos que en ese sentido el psicoanálisis no propone nunca que el sujeto del inconsciente es una suerte de cosa sumergida, aunque haya mucha gente que lo entiende así, pero desde la perspectiva que estamos manejando no es así, cuyo conocimiento equivale, por así decirlo, al acceso a la verdad. El psicoanálisis básicamente dice, en realidad no hay nada que conocer. ¿A qué me refiero con esto? A que no hay nada que conocer. A eso que les estaba diciendo. No hay un sujeto ya constituido que tenga que conocer dentro del interior de sí mismo algo, sino que el sujeto es esa misma proceso de conocimiento. ¿Sí? El sujeto es eso mismo. De alguna forma no hay una distinción entre el sujeto y su proceso por el cual él tiene acceso a sí mismo. No hay como un sujeto por un lado y una verdad que tenga que ser encontrada por otro lado, sino que el sujeto deviene en el proceso de ser y de conocerse. Y lo que va a aprender el sujeto es esto que les acabo de decir en un psicoanálisis. Lo que aprende uno, si tiene suerte, es eso. O sea, no es como yo estoy aquí viendo todas las maldades que me ha hecho mi familia, sino yo soy todo eso. ¿Sí me explico? Todo eso horrible y todo eso bueno y todo eso regular no es algo que me han hecho a mí, es lo que yo soy. Y en ese sentido, si yo quitara todo eso, si tú dices, bueno, ¿y por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué no? Lo que eliminas es a ti. Entonces, un psicoanálisis lo que te enseña es a responsabilizarte de lo que eres. ¿Y qué es lo que eres? Todo ese proceso, de alguna manera, de ir deviniendo a medida que te encuentras con otros. ¿Sí? Y a medida que esos otros te afectan, te perturban, pero todos esos otros te hacen y te deshacen también. Es parte del resultado que acaba uno siendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese reconocimiento es el que te puede llevar a encontrar una suerte de, pues no sé cómo llamarlo, una transformación de tu punto de vista que te haga posible hacer pie en la vida, hacerte cargo de cosas y lidiar con cosas. ¿Sí, más o menos? Entonces, en ese sentido, eso es lo que es interesante. Por eso no hay nada en Lacan parecido a un conócete a ti mismo, como algo que estaría ya fijo y que de alguna manera el sujeto simplemente tendría que mirar. Eso no existe en Lacan. En Lacan lo que existe es un proceso donde el sujeto que entra al análisis es otro del que sale.
como siga siendo el mismo, ese análisis va muy mal. ¿Sí? Sí, más o menos. Porque se movió todo. Porque el sujeto aprendió a irse reconociendo en sus interacciones con otro. Y entonces no es una verdad congelada, es una verdad viva, es una verdad en movimiento, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma es eso. Desde el punto de vista lacaniano, la finalidad no sería decirte tu papá hizo esto contigo, tu mamá hizo esto contigo. Esa no es la idea de la verdad del psicoanálisis en Lacan. La idea de la verdad del psicoanálisis en Lacan es qué significa que tú pienses que tu papá hizo esto contigo y que tu mamá hizo esto contigo. ¿Dónde te sitúa a ti? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Sí, más o menos. Entonces, en ese sentido, como que va. Entonces, digamos que, ¿por qué está mediado? Ese es el riesgo del análisis. ¿Qué es lo que garantiza un análisis? La experiencia misma del análisis. ¿Qué es lo que garantizaría un conócete a ti mismo de la otra versión? Pues básicamente una suerte de estructura trascendente, inmutable, que estaría ahí simplemente esperando a ser conocida. Como eso no existe en el análisis no tiene más garantía que el análisis mismo y lo que le vaya pasando a ese sujeto. Y probablemente un sujeto a lo largo de un análisis cambia su punto de vista con respecto a cómo lee las cosas. Sí, más o menos. Entonces, esa es como una de las diferencias fundamentales, ¿no? De hecho, fíjense lo que dice Foucault. Foucault parece corroborar este punto. Cuando en una entrevista, cuando Lacan muere, creo que muere Lacan en el 80 o en el 81, no estoy muy segura, pero por la misma época en la que Foucault está redactando, curiosamente está impartiendo, los cursos de hermenéutica del sujeto. Entonces, él se refiere a los escritos de Lacan, que si yo no sé si alguien los ha leído o si, pero son endemoniadamente difíciles de leer, o sea, casi lloras, ¿no? Entonces, dice Foucault con respecto a la idea de que dicen que Lacan es incomprensible, que habla en lacanés, que entonces, pues, si uno no sabe lacanés, ¿cómo diablos a entender una sola página, ¿no? Entonces él dice, pienso que el hermetismo de Lacan se debió al hecho de que él quería que la lectura de sus textos no fuera solamente una toma de conciencia de sus ideas. Quería que el lector se descubriera a sí mismo como sujeto de deseo a través de esa lectura. Lacan quería que la oscuridad de sus escritos fuera la complejidad misma del sujeto y que el trabajo necesario para comprenderlo fuese un trabajo que había que realizar sobre uno mismo. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de que incluso Lacan en su escritura es performativo, es decir, que invita al lector a no leer como para apropiarse de un conocimiento, sino a que todo eso te mueva y no salgas indemne de esa experiencia de lectura, es decir, te choque, te enfades, te claves, te atraviese, ¿no? Entonces, no es algo que puedas leer en una posición de neutralidad, por eso es tan incómodo, porque digamos, sacude las certezas desde el momento en que te obliga a decir no entiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, en ese sentido está sacudiendo continuamente al lector, ¿no? Entonces, digamos que básicamente lo que es interesante aquí es que esta idea que Foucault dice de su propia percepción de Lacan es la que caracterizaría las prácticas de la inquietud de sí, es decir, aquellas que exigen una transformación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, él está ubicando involuntariamente, porque nunca dice Lacan anda en la pista de la inquietud de sí, pero está ya involucrando o implicando a Lacan en esta idea de la inquietud de sí, ¿sí? Bueno, en ese sentido, entonces, nosotros podríamos, digamos, viendo esto ahí en el psicoanálisis lacaniano, en este caso que es al que me estoy refiriendo, como una intención de, digamos, esclarecer que es una cuestión de por qué se llama a la gente que va al análisis el analizante y no el analizado. Si fuera el analizado, ya todo estaría ahí y simplemente habría un saber que sería el del psicoanalista, todopoderoso, que describiría qué es lo que le pasa a ese sujeto, pero la relación en el psicoanálisis no es así. ¿Por qué? Porque el que va al psicoanálisis tiene que hacer un trabajo. En realidad es una cosa muy perversa, porque el que está trabajando es el analizante y además paga. Sí, más o menos. Todo tiene una explicación, pero así es. Entonces, en ese sentido, el que está trabajando ahí, es decir, el psicoanalista no sabe nada que no sepa el analizante.
El psicoanalista lo único que hace es mover su deseo para que se desplace y se mueva en torno a eso. Y en ese proceso se transforma ese sujeto, haga un trabajo y de alguna manera resignifique, se resitúe con respecto a las cosas. Pero lo único que hace el psicoanalista es eso. Lo único, es muy difícil de hacer porque es todo un arte de la intervención y la no intervención. Es muy difícil. Es poner, ayudar a trabajar. No es develar ninguna verdad oculta, no es, digamos, decirle a alguien lo que le pasa. Por eso no entra en el rubro de las terapias como convencionalmente las conocemos, y por eso no es para impacientes, porque es un trabajo que tienes que hacer tú. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? Es muy interesante señalar cómo esta tesis que les estoy señalando, donde Foucault ubica esto por parte del psicoanálisis, y el psicoanálisis mismo nos da estas pistas, pues también tienen que ver con el mismo enojo de Lacan, cuando en los escritos intentan equiparar el psicoanálisis a un conócete a ti mismo. Entonces Lacan dice explícitamente, no tiene nada que ver el psicoanálisis con el vano adagio del conócete a ti mismo. Eso es una banalidad. Dice, ¿por qué? Fíjense, y aquí nos da una muy buena pista de lo que yo les acabo de decir de forma mucho peor. Creo que él es mucho más claro. ¿Y eso qué es Lacan? Dios mío, me voy a preocupar. Dice, porque no nos interesa el conócete a ti mismo, que es un adagio vano, sino las vías que llevan a ello. Es decir, ¿por qué yo quiero conocer eso que llamo a mí mismo? ¿Qué es qué me ha llevado hasta ahí? ¿Y qué es lo que eso me da a revisar? ¿Sí ven la diferencia? En un punto, si nos centramos en el conócete a ti mismo vano, lacaniano, en lo que nos estaríamos centrando finalmente es en esta idea de que hay algo ya dado que debemos de conocer. Si nos centramos en qué es lo que me lleva a mí a un análisis y qué es lo que me hace revisar el hecho de que yo acabe en el análisis, no me están dando de antemano nada, sino lo que me están obligando es a hacer un trabajo y a posicionarme con respecto a mí mismo. ¿Sí, más o menos? Entonces, no me están dando la chamba hecha, soy yo quien tiene que hacer esa chamba. Esto otra vez empata con la idea de Foucault. Foucault no parte, por ejemplo, cuando se pregunta, si nosotros podemos contrastar la pregunta Foucaultiana con la pregunta de Kant, ¿no? Kant, que junto con Heidegger es una de las herencias filosóficas más fuertes de Foucault y al mismo tiempo de las cuales él se intenta deshacer. Kant, filósofo ilustrado, siglo XVIII, intenta promover un sujeto autónomo, aparentemente todo lo contrario al sujeto del psicoanálisis, un sujeto en el sentido fuerte, autónomo, capaz de señalar los límites y las capacidades del conocimiento por sí solito. Eso es Kant. Y Kant, toda su obra la sistematiza en tres preguntas, básicamente, ¿no? Que es, ¿qué puedo conocer? La de la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Su crítica de la razón práctica. ¿Y qué me cabe o qué sería razonable que yo pudiera esperar? En realidad estas tres preguntas se sintetizan en una cuarta mucho más amplia, que es ¿qué es el sujeto? Finalmente, ¿sí? Y básicamente pues la respuesta, por así decirlo, de Foucault tiene que ver con, Kant pregunta ¿qué es el sujeto? Desde el conócete a ti mismo moderno de la filosofía, que es presuponiendo que hay una estructura ya dada de sujeto que es universal, que es ahistórica y que simplemente tenemos que descubrir. Y Foucault dice, a mí me interesa preguntar qué es lo que nos ha llevado a creer que hay una estructura universal de sujeto, que es ahistórica y que la podemos descubrir. ¿Qué condiciones se dieron históricamente para que nos hiciéramos la pregunta de esta manera? ¿Qué implica que nos hagamos la pregunta de esta manera? ¿Dónde nos sitúa? ¿Cómo nos mueve? Entonces, en este sentido, la pregunta de Foucault se parecería a la del psicoanálisis. ¿Sí me explico? ¿Se entiende o no se entiende? Voy a poner ejemplos muy pedestres, pero es que no se me ocurren otros. Un conócete a ti mismo desde el psicoanálisis sería asumir que hay una verdad radical que es este sujeto, su papá lo maltrató y yo tengo que ayudarlo a que lo descubra.
Entonces es una verdad casi de tipo jurídico, no sé cómo decirles, de tipo de juicio, y una verdad, digamos, del psicoanálisis, tal cual lo entiende Lacan en esta parte de los escritos que les he señalado. No es esa la verdad a lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a qué lleva a este sujeto a verse como maltratado por su padre. Fíjense que no estoy tachando en que el sujeto se ve como maltratado por su padre. Ni siquiera estoy cuestionando si eso es verdad o no. Es que esa noción de verdad no es la que a mí me interesa. No es la de una comprobación. Yo no soy policía, no soy... ¿sí me explico? Yo soy alguien a quien le interesa qué lleva a este sujeto a esa percepción y esa vivencia de sí mismo como sujeto maltratado, ¿sí? Y qué es lo que ello le supone, qué es lo que le implica y qué es lo que, con lo que se enfrenta al mostrarse a sí mismo. ¿Sí, más o menos? Porque esta es la pregunta por la verdad, porque en realidad lo que indica que es relevante ahí es la posición subjetiva. Puede haber sujetos maltratados que no se identifiquen como maltratados. Y puede haber sujetos no maltratados en término legal o jurídicamente o sin sanción que se identifiquen a sí mismo como maltratados. Su posición subjetiva es distinta y esa es la que le interesa al psicoanálisis, porque le interesa la relación del sujeto con la verdad, no la verdad per se, sino qué hace que esa sea su posición subjetiva y qué le implica que esa sea su posición subjetiva, para ayudarle a asumir dónde está parado y cuáles son las implicaciones que eso tiene. ¿Sí más o menos lo ven? Por eso no hay que confundir el plano de los discursos. En ese sentido, otra vez, ¿qué le interesa a Foucault? No qué es el sujeto como verdad histórica, ahistórica, trascendental, etcétera, 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 como le interesaría a Kant, sino qué es lo que hace que podamos contemplar al sujeto como una estructura ahistórica. ¿Qué es lo que nos supone subjetivamente pensarnos así? Como algo que casi ha existido siempre de la misma manera y que simplemente casi va cambiando de ropa. En el Renacimiento se viste de una manera, en el siglo XX de otra, pero ¿qué hace que nos pensemos así? ¿Y qué es lo que conlleva este pensamiento de nosotros? Bueno, está relacionado con muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer desde ahí un malestar en la cultura 2. Pensarnos así nos lleva al antropocentrismo, a la relación que sostenemos con las cosas como si debieran de estar a nuestro servicio y a nuestro sometimiento, a la idea de pensar que somos absolutamente imprescindibles y que somos la cúspide de la creación. Es decir, esas son las implicaciones que tienen todos estos planteamientos, y para Foucault serían preguntas mucho más interesantes que las de descubrir si efectivamente somos una estructura ahistórica o universal, que piensa que efectivamente no lo somos, ¿no? Pero lo interesante es ¿por qué pensamos que sí lo somos? Dime. Una pregunta, en este sentido, ¿no se podría pensar en Platón, en toda esta cuestión de una herencia filosófica que lega con la cuestión de las ideas y la cuestión de la idea que tiene de Dios al respecto, sobre todo de las ideas, ¿no? Que de alguna manera son como inmutables, perennes, que no se pueden acceder, que lo que están en las sombras, y toda esta cuestión que retoma probablemente Kant, ¿no? Y que llega pues a la modernidad. Claro, efectivamente esa es la genealogía. Es decir, Platón todavía, para Heidegger todo se tuerce un poco con Platón también. Bueno, a Platón le han pegado como que todos, ¿no? Porque Platón abre la puerta. Evidentemente no todavía sí, pero efectivamente al mostrar como esta idea de ideas absolutamente inmutables, eternas, el mundo de las ideas, Platón es, tiene una prioridad metafísica o ontológica por encima del mundo físico, del mundo real, porque el mundo físico, mundo real, sería como una copia chafa del mundo de las ideas, que es eterno, inmutable, etc. Entonces siempre va a ser mucho mejor la idea de mesa que la mesa en concreto. Eso sirve, ¿para qué sirve eso? Que sería una pregunta hecha desde Foucault, desde la inquietud de sí. ¿Para qué nos sirvió eso que nos perturba todas nuestras certezas? Pues sirve, por ejemplo, para reivindicar durante muchos siglos una jerarquía de conocimiento, donde la disciplina más elevada es la más abstracta y la más baja es la manual.
Entonces sirve para, y con ello se legitiman jerarquías sociales y con ello se legitiman un montón de cuestiones, ¿no? Entonces eso ha servido. Pero ¿cuál es Platón abre una puerta, pero la puerta se cierra para Foucault en la modernidad con Descartes y con Kant, porque Platón todavía, las ideas de Platón no están encerradas en la mente de nadie. Es el mundo de las ideas. Las ideas no están metidas en nuestra cabeza o en nuestra mente. Entonces, el planteamiento de Platón todavía no es antropocéntrico. El planteamiento de la modernidad ya lo es, porque son las ideas del sujeto las que van a cobrar esa relevancia en la idea de, bueno, ¿cuál es la cúspide de la creación? El sujeto racional, la mente racional capaz de doblegar a la naturaleza, capaz de el conocimiento objetivo a través de la matematización del mundo, capaz de, entonces, en ese sentido, digamos que ahí se abre una puerta que va a irse cerrando con esta idea, ¿no? Y en ese sentido volvemos otra vez, este sujeto racional, ¿sí?, moderno, es el sujeto del conócete a ti mismo en términos estrictamente racionales, que deja fuera del ámbito de la dignidad en relación con la verdad experiencias que no tengan que ver con ese cálculo de la razón, con una razón. Entonces, y es otra vez, ¿en qué nos repercute? Pues nos repercute otra vez, piensen en la jerarquía de las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas ahora más elevadas? Las que tienen que ver con las matemáticas, la ingeniería, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, las que tienen que ver con estas vertientes, porque de alguna forma nuestra idea de verdad se ha ido asociando a aquello que puede ser apropiado por la razón. Apropiado quiere decir, digamos, deglutido, usado, utilizado para algo, para un proyecto que dé dinero, para invertir. ¿Sí me explico? En toda esta otra noción de verdad, que es la que te desestabiliza, te perturba y de la cual tú no te apropias porque te desapropia de ti y te obliga a cuestionarte, es la que está más en picada. ¿Sí, más o menos? Entonces esa sería como una pregunta interesante, ¿no? Entonces, de alguna forma, la idea del psicoanálisis, por ejemplo, lacaniano, de verdad, y no es la idea de la adecuación. Por eso les decía yo, en el psicoanálisis no se puede entender la verdad como se entiende en los juicios estos de la tele de CSI, ¿no? De estas series de estos forenses enloquecidos que uno dice, bueno, tienen novios, se casan, atienden 7 muertos. O sea, yo no sé cómo les da la vida para eso, ¿no? Yo estaría en shock permanente, ¿no? Y que tienen que establecer como la verdad de los hechos, ¿no? Es decir, eso es una verdad policial, es una indagatoria jurídica, es una indagatoria de un tipo distinto. Esa no es la verdad que le interesa al psicoanálisis. Al psicoanálisis le interesa la relación del sujeto con la verdad, la posición subjetiva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? Que nunca es relativista. ¿Por qué no es relativista? Porque para el sujeto tiene un peso importantísimo. Es decir, ningún sujeto vive eso como, relativo. No. Lo vives como lo que es. Si tu verdad subjetiva es que tu padre abusó de ti, a ti no te importa que los hechos digan que tu padre no abusó de ti. Tu verdad subjetiva es que tu padre abusó de ti. ¿Sí, más o menos? Y materialmente eso tiene efecto sobre ti. Entonces, la idea no es restablecer o no la verdad jurídica. ¿Eso qué? A un sujeto le puede restablecer 1000 verdades jurídicas y su posición subjetiva no moverse. La idea es qué hace contigo que te pongas en una u otra determinada posición, qué te genera, qué te provoca, qué te daña, qué te posibilita, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tú precisamente hagas el trabajo de ver qué haces con eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la definición por eso, o definición o acercamiento a la verdad que podría tener Lacan, por ejemplo, es la idea de que la verdad él lo define en lacanés, porque él habla así, ¿no? Es como el efecto del corte ejecutado por lo simbólico en lo real. Bueno, eso tiene que ver con el famoso nudo borromeo lacaniano, real, simbólico e imaginario, y tiene que ver con, no me voy a extender en esto, pero tiene que ver con el corte que existe entre la singularidad que somos y nuestro encuentro con el mundo que nos antecede, el que les he señalado, la carga de expectativas del otro, los deseos de los otros, que piensen que son difíciles de calibrar y que inconscientemente nos cargan, deseos de todo tipo.
porque tú, siempre el otro para uno hasta cierto punto es un enigma. ¿Sí me explico? Entonces, tú no sabes, por eso existen las teorías, ¿no? Los rumores, las teorías de me dijo eso, pero en realidad le caigo gordo. Me dijo eso, pero en realidad, porque el otro por eso es otro. Porque no lo puedes totalmente asimilar a ti. Entonces siempre es como, me habrá dicho eso. En una mirada muy paranoica esto puede tener un efecto absolutamente perturbador y desastroso, ¿no? Pero todos tenemos como este punto de inseguridad con respecto al deseo del otro en muchos momentos. Me dijo esto. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en un análisis muy claramente en la relación con el analista. El analista te corta un día y tú dices, ¿qué hice? Entonces te pone así a echarle, ¿no? Y lo que te acabas dando cuenta es de tú cómo te sitúas con respecto, qué mal llevas que a lo mejor no te estén todo el día mirando así, ¿no? Entonces lo llevo muy mal, ¿no? ¿Por qué querré yo que todo el mundo me esté asegurando continuamente que me quiere o que le caigo bien? ¿Por qué no puedo soportar un desapego, una indiferencia y lo siento así como... ¿Quién me dice eso? ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que esa sería una aproximación de verdad. Entonces, es una verdad muy distinta a la de la adecuación a los hechos. ¿Sí lo ven? Que es la verdad a la que, esta verdad como adecuación de la palabra a la cosa es una verdad que tuvo mucho éxito en filosofía, por ejemplo, ¿no? Porque no involucra la posición subjetiva, supuestamente es una verdad objetiva, ¿sí? Al psicoanálisis la verdad objetiva no le interesa la relación del sujeto con la verdad. Y repito, le interesa porque esa relación del sujeto con la verdad nunca es relativa. ¿Sí me explico? Para el sujeto es la verdad, esa es la verdad. Y esa verdad lo constituye, le duele, le hace sabotear cosas, le hace buscar otras, le hace moverse. Entonces, esa es la pregunta que le interesa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Dime. ¿Qué entendería Foucault por verdad? Pues mira, Foucault por verdad entiende, digamos que lo que Foucault señala es que habla de juegos de verdad, básicamente. Y lo que él señala es que la verdad se ha trabajado de maneras diferentes en distintos periodos históricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita hablamos de los hechos, pero la idea de hechos es una idea totalmente moderna, ¿sí? Tiene que ver con sociedades modernas ya muy afianzadas en la idea de que el conocimiento es empírico. Pero había sociedades donde el conocimiento empírico no contaba demasiado. Son sociedades donde el conocimiento se consideraba, por ejemplo, la erudición o la acumulación o la experiencia a través del pasado. Entonces lo que se consideraba verdad era lo que recordaba el pasado, no de alguna forma el hecho por sí mismo. Entonces en ese sentido para Foucault la verdad tiene que ver con condiciones de emergencia que hacen que se posibiliten ciertas reglas que van a determinar posibilidades para que algo sea verdadero y para que algo sea falso. Entonces en ese sentido la verdad tendría que ver con eso. Ahora bien, para Foucault, sin embargo, toda la última etapa de Foucault, hay una relación que le interesa a él muchísimo más que la de los sistemas de conocimiento con su verdad. O sea, nosotros podríamos decir, por ejemplo, la Inquisición tenía un sistema de conocimiento de lo verdadero y de lo falso. Nosotros hoy lo juzgamos así como esta gente, bola de supersticiosos, estaban locos, pero tiene una lógica interna y tiene un rigor esa lógica interna para discriminar entre lo verdadero y lo falso. Lo que pasa es que nosotros estamos en otro juego de verdad. El error nuestro ingenuo es pensar que desde nuestro juego de verdad podemos, digamos, enjuiciar a todos los otros juegos de verdad, porque en realidad lo único que cambia es que han establecido condiciones distintas y reglas distintas. Entonces es muy ridículo. ¿Es una condición histórica? Sí. Para Foucault sí, pero repito, eso es Foucault cuando habla de epistemes o de sistemas de conocimiento. El último Foucault habla de la verdad en este sentido más cercano al psicoanálisis, que
¿Qué es la verdad en relación con porque a Foucault no le interesa simplemente mostrar cómo se constituyen las disciplinas o los sistemas de conocimiento, sino qué hacen los sujetos con esas disciplinas y con esos sistemas de conocimiento. Y lo que a él le interesa, sobre todo en el plano de los códigos morales, que es lo que trabaja en su última etapa y demás, es mostrar cómo implican, o sea, para que el sujeto se haga o de alguna manera se encarne en esa noción de verdad y falsedad, tiene que haber transformaciones subjetivas que hagan que de alguna forma tú no simplemente seas un sujeto intocado que se acerque a un objeto para conocerlo, sino que el conocer ese objeto te implique un costo subjetivo, ¿sí? El problema es si eso se tematiza, si no se tematiza, si se opta por borrar eso, si el énfasis no está puesto ahí. Pero de alguna manera lo que a Foucault le interesa es mostrar cómo digamos, la apropiación de la verdad siempre implica una suerte de coste o de una transformación de sí. Y uno lo ve, lo que pasa es que nadie lo expone así, pero bueno, yo hice un trabajo donde comparaba a lo que, bueno, son de estas cosas que uno hace, que la gente así en primera instancia te ve como ahí. ¿Qué está diciendo esta mujer? Así como ustedes me están mirando a veces ahorita, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hice un trabajo donde comparaba a los místicos del siglo XVI-XVII con los primeros astrónomos. Entonces la gente decía, pero bueno, de la misma época. Porque de alguna forma los místicos del siglo XVI-XVII en primera son místicos que fundan una ciencia que ellos van a llamar la ciencia de los santos, en el mismo periodo en el que surge el método científico. Claro, no están en la luna, están todos en unas condiciones sociales que están siendo compartidas. Están obsesionados también por la experiencia, exactamente igual que los científicos del periodo que están obsesionados por la experiencia y la experimentación. Y hacen unos tratados larguísimos para mostrar cómo ellos pueden ser testigos de que esas experiencias no son ni producto de desvaríos de la mente ni del diablo, sino que tienen que ver con Dios. Entonces, hacen una autovigilancia y cuando yo leía las notas de las primeras personas que fueron entrenadas para los observatorios astronómicos de las primeras sociedades científicas que se fundan en el siglo XVII, ¿sí? Tenían que llevar casi un entrenamiento casi riguroso y ascético para mostrar que eran sujetos objetivos y que anotaban bien todo lo que tenían que anotar. Lo que pasa es que en unos sí pasaba, o sea, los místicos sí reconocían eso como una transformación subjetiva, y los que se entrenaban para científicos no. Pensaban que su subjetividad quedaba intacta con eso, pero no queda intacta porque te da una idea de lo que es observar, te da una idea de lo que es el rigor, te da una idea de lo que es, que por supuesto que transforma subjetivamente a una persona, ¿sí? Más o menos. Entonces, en ese sentido, digamos que claro que hay transformación subjetiva también en ese conocimiento. Lo que pasa es que en uno es el énfasis, en el de los místicos, que ven esta transformación del sujeto como una prueba de su relación con Dios, y en el de los científicos se borra eso en aras del resultado obtenido en el experimento, como si el sujeto que estuviera detrás no contara. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que se quiere objetivo. Entonces, cuanto más borres lo que le pasa al sujeto que lo está haciendo, o cuanto menos centres la mirada en el proceso por el cual el sujeto conoce, mucho mejor, porque lo que te interesa es mostrar la objetividad. Forma parte de todo un proceso en Occidente donde el conocimiento se ha ido considerando como borrar lo subjetivo. No sé si se han dado cuenta. Cada vez que, entonces, ahora se confía más en las máquinas, como si los resultados de las máquinas no fueran interpretados por los sujetos. Ustedes ven cómo dan las noticias, se comprobó en el escáner no sé qué, que la gente que hace no sé qué, le brillan 3 lucecitas rosas en el cerebro, y es como un dato puro objetivo, y no hay ahí interpretando lo que son las lucecitas del cerebro, lo que son la misma conformación cerebral, es una interpretación. O sea, en el siglo XVII tenían otra interpretación de cómo funcionaba en el cerebro y quién sabe cómo lo tengan en el 25. ¿Sí me explico? Entonces, y eso todo se borra en aras de mostrar que hay un conocimiento perfectamente objetivo y que nada tiene que ver con un proceso de subjetivación y de transformación de ese sujeto que está conociendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos que esa es una de las cuestiones que pondría en evidencia Foucault, por ejemplo, en su última etapa, y que pone en evidencia desde otro lugar, pero la cuestión del psicoanálisis, porque lo que le interesa es, bueno, ¿cuál es la posición subjetiva? ¿Cuál es la relación de ese sujeto con la verdad? ¿Qué tipo de sujeto
permite tal o cual conocimiento. Piensen en los médicos, cómo se entrenan. Es que acabo de asesorar una tesis sobre esto. ¿Cómo se entrenan los médicos? Y cómo acaban viendo los médicos sus relaciones. Hay una transformación subjetiva brutal, pero el énfasis no está puesto ahí, está puesto en el hueso se rompió por esto, el hígado no sé qué. Sí, más o menos lo ven. Entonces, esa es como la diferencia. ¿Sí? ¿Iban a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, en ese sentido, esa sería como una cuestión importante, ¿no? Bueno, voy a Heidegger para que me dé tiempo como de redondear. Espero no estar siendo muy densa. ¿No? Bueno, o servirles más bien, que sea algo que sí les esté sirviendo y que no digan, bueno, nos falló una clase y encima ahora nos estamos teniendo que chutar un rollo mega espantoso, ¿no? Espero que no. Pero bueno, me interesa un poco señalar por qué la otra acepción que Foucault hace vendría de Heidegger, ¿no? Digamos que el sujeto heideggeriano, el Dasein, tampoco es un sujeto que pueda entenderse en estos términos de un sujeto fundado de antemano y en estos términos de un sujeto que simplemente tendría que descubrir algo que ya está ahí dado. De hecho, Heidegger no habla de sujeto por una razón, porque no le gusta la palabra sujeto, porque él piensa que la palabra sujeto, en primera, supone como la idea de un sujeto ya hecho y que va a relacionarse con un objeto ya hecho, ¿no? Y él dice, eso está muy raro, porque entonces parece, es esta idea como ingenua, ¿no? De que yo soy un sujeto ya dado y me encuentro con el mundo. Hola, mundo. Entonces empiezo a preguntarme, ¿y el mundo qué es? Y entonces dice Heidegger, no es así, porque en realidad el sujeto ¿qué es? En lugar de utilizar la palabra sujeto, él utiliza la palabra Dasein. Dasein es una palabra que quiere decir ser ahí o ser arrojado en el mundo. Es decir, nunca hay un sujeto que descubra el mundo, sino que el sujeto ya se descubre en mitad de un mundo que lo sobrepasa y que lo determina. Entonces, en ese sentido, el Dasein heideggeriano comparte con Foucault la importancia de concebir al sujeto como un efecto de algo que ya está ahí dado, ¿sí? Que de alguna forma es el mundo que nos antecede, el mundo social, ¿sí? Y en ese sentido también coincide con el psicoanálisis en este sentido de que el sujeto no es un sujeto ya constituido y dado, sino que está constituido por los otros, a través de los otros, de otros sociales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que esa sería como la primera cuestión que es importante, ¿sí? Bueno, básicamente Heidegger va a decir, por eso es imposible para el sujeto que haya digamos, entenderlo solo en términos del sujeto del conocimiento. Porque para Heidegger hay algo que precede o antecede al sujeto del conocimiento entendido como sujeto científico, si quieren, para que sea más comprensible, o como sujeto estrictamente racional, que es el sujeto que está ya en medio del mundo. Entonces, hay una precomprensión del mundo, ¿sí?, que nunca toma en cuenta el sujeto científico, que es constitutiva de nuestro mundo social. Tu idea de jerarquía, tu idea de clasificación, tu idea de evidencia, tu idea de sentido común están modeladas por el mundo social. Entonces, la supuesta neutralidad y supuesta asepsia del sujeto científico no existe. Sí, más o menos. Es decir, el conocimiento científico presupone un montón de conocimientos no tematizados como tales que forman parte del mundo social y que tienen que ver con eso que habitualmente podríamos llamar prejuicios. Dime. La interiorización, ¿no? Ajá. De alguna manera también, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Sería interiorización. ¿Cómo? En el sentido de que estos elementos que aportan la cultura o la sociedad a los individuos, estos hacen como una especie de apropiamiento. O sea, no vienen de uno. Pero no te diría, sí, pero yo no utilizaría la palabra interiorización, porque interiorización presupone que ya hay algo ahí que simplemente interioriza. No, son constitutivos de nosotros. ¿Sí me explico? Sí. No nos podemos deshacer de ellos. O
sea, todos necesitamos ejes, o sea, igual que tenemos bracitos y manitas y todas estas cosas, necesitamos ejes para los cuales guiarnos, orientarnos en el mundo. Y esos ejes que no tematizamos, porque para nosotros, o sea, nadie tematiza la distancia corporal que tiene con otra persona, a menos que eso sea un problema. Pero generalmente tú no estás diciendo, viene fulanito, me tengo que acercar 3 centímetros o me tengo que alejar 2. No, o sea, sientes eso cuando dices, ay, fulanito está aquí, qué angustia me está entrando, ¿no? O sientes eso cuando dices, fulanito está allá, ¿qué me olerá la boca? ¿Sí me explico? ¿No? Pero si no, uno no tematiza esas cosas. Y esas cosas forman parte de una vivencia social del mundo que señala lo que es correcto interpretar como cercanía y lo que es correcto interpretar como lejanía, por ejemplo. Pero esas cosas no son algo de lo que yo me apropie, son algo que yo soy. Son constitutivas mías. ¿Sí más o menos lo ven? Sin eso no hay yo, es lo que les quiero decir. Sin esos ejes de orientación no puede existir un sujeto. Entonces, en ese sentido, por eso de alguna forma para Heidegger, la idea, y él maneja una cuestión importante que es la que me interesa rescatar aquí. Digamos que el sujeto del conocimiento del que habla la filosofía canónica, o el sujeto científico en el que se va a convertir este sujeto del conocimiento racional, digamos del cálculo, de algo que puede ser apropiado o asimilado por la razón, para Heidegger forma parte de un modo de deficiencia de nuestro estar en el mundo. Él dice, ¿por qué surge el conocimiento científico? En primer lugar, el conocimiento científico es solo una de las formas de conocer que tenemos. La hemos exaltado, pero además hemos exaltado la forma de conocer menos, ¿cómo decirlo? Menos evidente para nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico surge cuando hay una deficiencia en nuestro modo de estar en el mundo. Cuando nosotros en nuestro modo de estar en el mundo conocemos continuamente, no lo llamemos conocimiento científico, si quieren llamémoslo de otra manera, digamos no conocimiento, nos orientamos, ¿sí? Nos guiamos, lidiamos con las cosas, sabemos qué hacer con ellas, tenemos una suerte de saber qué, ¿sí? El conocimiento científico surge cuando ese saber qué se suspende. Entonces dices, ay caray, no funciona esto, entonces tengo que ponerme a ver cómo hago para que funcione. Ay caray, piensen sin llegar al conocimiento científico, pero piensen en nuestra relación habitual con el mundo y con las cosas. Cuando uno se pregunta por cómo diablos está hecha la tele, pues cuando se estropea. Y entonces estás tú solo en tu casa, van a poner Juego de Tronos y dices, la tengo que arreglar, o sea, ¿cómo funciona esta fregadera, ¿no? Entonces empieza uno a intentar, entonces lo que Heidegger está tratando de señalar con esto, ¿por qué es importante? Porque señala que no es nuestro modo primario de estar en el mundo, no es el del conocimiento científico. Entonces, que nosotros exaltemos eso como conocimiento es miope. Nuestro modo de estar en el mundo son formas de saber que nos involucran subjetivamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que yo habite mi mundo, que yo esté bien en mi mundo. Entonces, en ese sentido, una postura como la heideggeriana volvería a la idea de que concebir la verdad como algo únicamente que tiene que ver con el conocimiento objetivo, el conocimiento científico, el conocimiento que puede ser apropiado por la razón, es totalmente miope, porque nuestra forma básica de habitar el mundo simplemente es otra. No nos regimos así. Entonces, básicamente la filosofía heideggeriana en eso es un parteaguas porque va a contracorriente de la otra filosofía. Es la que dice, ¿por qué no prestan atención a que lo que importa es la posición que tenemos en el mundo a la hora de habitarlo? ¿Y qué es lo que hace del mundo algo habitable o inhóspito para nosotros? ¿Cuándo se nos devela el mundo como inhóspito? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como formas de lidiar con esto inhóspito? Entonces, la verdad en Heidegger, en Ser y Tiempo, más adelante va a tener otras connotaciones, pero sobre todo en Ser y Tiempo tiene todavía un componente fuertemente existencial que no se deja reducir o acotar por la noción de verdad científica o verdad objetiva o verdad en estos términos, porque eso sería un subproducto. Entonces, cuando borramos todo lo que hay antes de este subproducto, en realidad estamos borrando nuestra forma más primaria de hacernos o de habitar lo que es el mundo, ¿no? Por eso dice Heidegger, el conocimiento, entendido como conocimiento científico, es solo un modo de existir en el mundo, no es el modo, y ni siquiera es el modo primario, ¿sí? Entonces, por eso esa importancia que se
que se le otorga es fundamental, ¿sí? Bueno, en ese sentido, digamos que la otra cuestión que me interesa subrayar de lo que Foucault ve en Heidegger es que cuando Heidegger pregunta por el Dasein, que lo pregunta en Ser y Tiempo, o sea, por el ser del ser ahí, o por el ser de lo que llamaríamos sujeto arrojado al mundo, si ustedes quieren, el sujeto no está otra vez, como tampoco lo está Lacan o como tampoco lo está Foucault, apelando a un conócete a ti mismo interiorizante, porque por estructuras existenciales del Dasein, Heidegger entiende las sociales, las que hacen que seamos todos Dasein. ¿Por qué nos caracterizamos socialmente? Por ejemplo, él dedica parte de Ser y Tiempo, una de las partes más interesantes, a la idea de la habladuría y de la publicidad y del rumor. Y los contempla como eso nos está constituyendo, o sea, es constitutivo del Dasein. No es una cuestión, digamos, un episodio, puede ser el rumor, un episodio, una anécdota, no. Es constitutiva nuestra tendencia a fugarnos a partir del rumor y de la habladuría. Es parte de lo que todo sujeto es. Refugiarse, dice Heidegger, precisamente por esto, porque somos seres sociales, nos refugiamos en el Dasman. ¿Qué es el Dasman? El sé, el impersonal. Se dice que se casa, la gente se casa, yo me tengo que casar, pero la gente se casa. La gente tiene hijos, yo tengo que tener hijos porque la gente sé. Esa no es una cuestión como de decir qué gacho y qué mala onda eres y qué poca personalidad tienes. Eso es constitutivo de nosotros. No necesariamente todo el tiempo en nuestra vida obramos así, pero constitutivamente obramos muchas veces así. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Porque nuestra interioridad, el secreto de nuestra interioridad, está en la exterioridad, en cómo nos posicionamos frente a los otros, frente al deseo de esos otros. Entonces, en ese sentido, eso hace que Heidegger pueda tener una línea de continuidad con el psicoanálisis también y con Foucault en otro sentido, ¿no? Que también señala que, digamos, lo que hay que fijarse es en las estructuras exteriores que de alguna manera condicionan y van a señalar lo que hoy llamamos nuestra interioridad. Porque en realidad lo que descubres es que tu interioridad es así como una cosa reversible, donde lo que está en tu interioridad es lo que está allá afuera. ¿Sí, más o menos? Por eso les vuelvo a repetir, el psicoanálisis no es San Agustín de Hipona, Dios más interior que tú mismo y todas esas cosas. No. ¿Sí? Tiene más que ver con los expedientes X, la verdad está allá afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que va un poco por ahí. Más adelante, además, Heidegger, bueno, tiene que ver con, no me va a dar tiempo de ahondarlo más, pero bueno, tiene que ver también con una noción de libertad, que es también algo que sería muy lindo y muy interesante contemplar desde el mismo Foucault, a quien se le acusó mucho tiempo de determinista, de que el sujeto estaba totalmente determinado por las estructuras sociales. Y no, o sea, y eso no me va a dar tiempo en verlo en Heidegger, pero sí les voy a adelantar un poco la idea en Foucault y en lo que yo entiendo del psicoanálisis, ¿no? Por lo que yo entiendo del psicoanálisis, precisamente el margen de maniobra del sujeto es entender su propia relación con la exterioridad y transformar su posición subjetiva con respecto a eso, ¿sí? Y yo creo que el último Foucault, cuando habla de la relación que establecen los sujetos con los códigos de sexualidad o de moralidad y cómo se constituyen a sí mismos con un trabajo de sí en relación a estos códigos, lo que está señalando también es esa posición subjetiva que puede ir variando y que puede ir transformándose en relación con esa exterioridad. Entonces es un juego como muy interesante, porque no es una libertad que parta de prescindir de la exterioridad, ni es una libertad que parta de decir que hay algo auténtico en la interioridad, sino que es una libertad que tiene que ver con un desplazamiento, con un juego como de movimientos, con a qué se le otorga peso y a qué no, con qué es lo que va a aparecer como más relevante y qué es lo que no, y eso supone también todo un trabajo subjetivo, porque supone también en términos, digamos, permítanme las comillas, una reinvención de sí.
Sí, más o menos, desplazas tu posición y hay como una suerte de reinvención de ti en ese mismo desplazamiento, pero no porque descubras una verdad anterior, ahí estaríamos en el conócete a ti mismo, sino porque has hecho un trabajo sobre ti que te desplaza. Sí, más o menos. Entonces, esa sería como una cuestión que me parece importante subrayar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en Heidegger también está presente esta libertad, que bueno, él tematiza como la idea de la esencia de la verdad es la libertad. Lo voy a decir me da mucha pena por Heidegger, qué bueno que está muerto, ¿no? Porque voy a ser de lo más bruta, sintetizando así algo que es súper complejo, ¿no? Pero básicamente Heidegger tiene varios escritos sobre la verdad, sobre todo donde define la verdad como aletheia o desocultamiento, pero hay que entender bien el desocultamiento. El desocultamiento no quiere decir que algo esté oculto y que se desoculte, porque entonces estaríamos otra vez en el conócete a ti mismo. El desocultamiento o la aletheia heideggeriana tiene que ver más bien con que el fundamento de la verdad para Heidegger es la libertad. ¿Qué quiere decir Heidegger con esto? Que no hay nada que determine lo que el mundo es. Es decir, que esta visión de mundo o esta interpretación del ser en términos heideggerianos que nosotros tenemos hoy en términos cientificistas, a lo mejor en los términos de la Inquisición, en términos teológicos, en los términos realmente podría ser cualquier otra. ¿Sí me explico? No hay nada que hubiera determinado que la interpretación del ser en nuestros tiempos fuera la de, digamos, un ser más orillado a entender el mundo. Cuando hablo del ser es como nuestra comprensión del mundo básica o más fiable, fuera la determinada por la ciencia. Eso para Heidegger podría perfectamente haber otras interpretaciones del ser, donde nuestra comprensión más fiable del mundo estuviera determinada por otras cosas distintas. Una relación del mundo, él va a trabajar mucho, por ejemplo, en contemplar la relación con el ser o con el mundo a partir de la poesía. Que me dirán, esto ya está muy hippie. ¿Por qué a partir de la poesía? Porque él dice, la poesía no es, o sea, la ciencia ha caído en lo instrumental. Entonces toda nuestra visión del mundo, que pasa por nuestras relaciones interpersonales, por nuestra manera de comprender la realidad, el trabajo y todo es lo instrumental. ¿Me sirve, no me sirve, lo desecho, no sé qué? Porque el conocimiento científico también se rige por la instrumentalidad, ¿no? No son investigaciones de quiero averiguar, no, es esto, le voy a invertir lana para tal cosa, para cual, ¿no? Entonces, dice Heidegger, eso va a llevar al desastre. Para él es un desastre. Nos vamos a llevar entre las patas. Y además no estamos como entendiendo la belleza del mundo, porque todo lo vemos en términos de instrumentalización o de que sirva para. Entonces, ¿qué es lo que tiene la poesía? ¿Qué es lo contrario a esto? Por eso estamos en una época donde los libros de poesía pues los leen como tres. Uno lee las poesías del Facebook porque te las pone tu cuate así a fuerzas, ¿no? Dices, bueno, ¿no? Pero así que vayas y digas, voy a comprar un libro de poemas, pues cada vez hay menos gente que hace eso, ¿no? No son bestsellers los libros de poemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la poesía no tiene nada que ver con lo instrumental. Es un uso del lenguaje que la gente se desespera porque no entiende, porque ni siquiera pretende, a lo mejor es puramente sonoros, puramente imágenes, puramente... Entonces, en ese sentido es un uso del lenguaje totalmente diferente. Y lo mismo pasa para Heidegger con el arte. Para él el arte, el que digamos, Heidegger ahí tiene escritos controvertidos, pero el arte que para él contaría sería aquel que develaría el ser en el sentido de algo de lo cual tú no te puedes apropiar. Es decir, que nos daría como una esencia digamos, de aquello que no es apropiado y que aquello que nos sobrecoge, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esta idea. Para Heidegger la esencia de la verdad es la libertad. ¿Por qué? Porque la verdad consiste en que se puede manifestar la verdad del ser de múltiples maneras y que hoy veamos solamente la verdad científica no quiere decir que eso agote la realidad, porque la esencia de la verdad es la libertad. Es decir, repito, eso quiere decir que la verdad se puede presentar de múltiples maneras y no está agotada en esta que hoy vemos.
¿sí? Precisamente lo que algo tiene el mundo es esta libertad que permite que en una misma historia, entre comillas, haya coexistido la visión donde los juicios de brujería eran perfectamente naturalizados con los cohetes espaciales. Eso nos indica de la libertad que se halla tras la verdad de lo que el ser es. Es libertad. Es libertad para ser interpretado de distinta manera según nos situemos históricamente. Eso otra vez es Foucault. Foucault es eso. Es decir, no hay nada, no hay una teleología, diríamos en filosofía, no hay como algo establecido de antemano que señale que las etapas de la historia tenían que ser estas sino otras. No hay nada de eso. Lo que hay es una posibilidad de interpretación que se condensa de distintas formas en distintos periodos históricos, que pudo ser otra, es esta, ¿sí? Y que de alguna manera podrá ser otra mañana. Y todas ellas nos revelan aspectos del ser o de la realidad, aspectos distintos. ¿Sí más o menos entiende esto? Entonces, eso es lo que a Heidegger le interesa. Y le interesa otra cosa, y ya con eso voy a ir cerrando por si tienen algún tipo de preguntas, ¿no? Él dice, cada vez que nosotros, por así decirlo, insistimos en que tenemos la verdad del ser, ocultamos al ser. ¿Por qué lo ocultamos? Porque ocultamos su libertad, que es su verdad. Es decir, cada vez que nosotros decimos la única verdad existente es la científica, esto y esto, en realidad, dice Heidegger, se produce un movimiento muy paradójico, porque con esa, digamos, desocultamiento del ente o del ser, que sería mostrar la verdad científica, que es una parte del ser efectivamente, producimos un ocultamiento porque pensamos que esa es la única verdad del ser. Entonces, en ese sentido, por eso para él, la filosofía, lo que se llamaría filosofía, tiene que aprender de la poesía, entre otras cosas, a cuestionar sus propias evidencias. Y eso implica también un trabajo sobre aquel que interroga, porque se está viendo fuertemente sacudido. ¿Qué hace la poesía? La poesía hace que la ciencia ve un vaso de una manera muy distinta como lo ve la poesía. Entonces, lo que es interesante de la poesía es que te sacude tus certezas con respecto a los objetos, por ejemplo, porque no los ve como objetos instrumentales, sino que se concentra en ellos por sí mismos, fuera de todo uso. ¿Cómo es una jarra si yo la veo fuera de todo uso? En su perfección, en su imperfección, en lo que hace con el agua. Sí, más o menos mi relación con el objeto va a cambiar de manera distinta. Voy a estar, digamos, en un mundo donde la finalidad no es que los objetos me sirvan, los objetos tienen un sentido por sí mismos y me ponen a pensar. ¿Sí se entiende esto? Entonces, básicamente esa es como una cuestión importante. Por eso Heidegger describe a la filosofía como un preguntar y recuperando la idea de Sócrates como un tábano que debe irritar permanentemente y desafiar lo que sabemos, entre comillas, que es la verdad. Porque solo así accedemos para Heidegger a la verdad, que es la libertad del ser. Cuando todo lo que pensamos que está congelado salta por los aires y vemos moverse, ahí es cuando estamos accediendo a la verdad, pero es una verdad que nos conmueve, que nos atraviesa, que nos afecta, que nos perturba, que nos saca de onda. ¿Sí? Entonces, bueno, esta era como mi idea para mostrarles un poco cómo estos tres filósofos que son Foucault, Lacan, no estoy poniendo en filósofo, me mataría, bueno, Lacan y Heidegger, de alguna manera están apuntando hacia una comprensión de la pregunta que tiene que ver con la inquietud de sí, y con un sí que no está ya hecho, sino que se va constituyendo a medida que va preguntando. ¿Sí más o menos lo ven? Entonces, en ese sentido tiene que ver con esta concepción de verdad. Es una verdad para la cual la relación, digamos, con la posición subjetiva es importante porque la verdad, esa verdad me va a constituir, pero a medida que yo vaya preguntando por ella. Entonces,
interesante en este sentido. Y frente a eso contrastar, bueno, lo que llamarían la filosofía en términos estrictos, que sería esto que hemos señalado, donde el sujeto se mantiene intocado y accede a algo que ya está ahí, pero que simplemente no había visto. Entonces, lo que me interesaba mostrarles es cómo este planteamiento de Foucault con respecto a la verdad nos ayuda a entender muchas cosas del psicoanálisis mismo, pero no solo eso, nos ayuda a replantearnos en disciplinas como la filosofía, que la verdad tradicionalmente ha sido una de sus preocupaciones, cómo en este tiempo esa preocupación por la verdad puede atajarse de distintas maneras que aproximen ya no tanto a la filosofía, al conócete a ti mismo, entendido en este sentido moderno y cartesiano, sino más bien a una inquietud de sí, que al mismo tiempo, si se fijan, y esto es también otro de los objetivos que tenía con la plática, la idea que me sugiere a mí es que esta inquietud de sí no es una inquietud que pueda ser asemejada a una terapia convencional, porque es lo que les señalaba antes. La inquietud de sí, en los tres casos, en el psicoanálisis lacaniano, en Foucault o en Heidegger, supone un trabajo sobre el sujeto que está preguntando. Es decir, el sujeto que pregunta se transforma, deviene con su pregunta en otra cosa. Y en cambio, lo que se entiende comúnmente por terapia, no hay este tipo de trabajos objetivos. Se te ayuda a encontrar una verdad ya preestablecida, o se te ayuda a que lidies de la mejor manera con una verdad que ya se preestableció, ¿no? En esta terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, tú eres esto, entonces te voy a dar como una suerte de tips y de ejercicios para que tengas como que tu TOC más o menos controlado, ¿no? Y en ese tipo de... la diferencia es enorme. ¿Sí me explico? El psicoanálisis no te va a decir tú eres esto. Entonces, tú tienes que descubrir cómo te sitúas con las cosas y en qué te convierte eso. Es una posición totalmente diferente. ¿Sí más o menos lo ven? Entonces el énfasis de la inquietud de sí, la inquietud lo dice, y por eso es distinta a la terapia convencional, porque parte del meollo del psicoanálisis y de la filosofía heideggeriana o Foucaultiana es inquietarse, y parte de las terapias otras es que te tranquilicen. Entonces, el eje o el punto está situado, el énfasis está situado en lugares distintos, ¿sí? Pues me gustaría aprovechar para preguntas, nos queda un ratito, entonces, comentarios, lo que quieran. Con los que están viendo no se puede interactuar, ¿verdad? Me imagino. Bueno, si tienen alguna pregunta, diles que con gusto me pueden mandar y si les puedo contestar, igual no les puedo contestar, pero... Hablando acerca de este último periodo de Foucault y lo que hablabas acerca de la libertad, hay un concepto que me parece que nunca ha sido muy trabajado casi por nadie, que es el arte de la vida. De Foucault, ¿cómo se puede engarzar el arte de la vida con las prácticas de libertad? Me parece que le llamas. ¿Cómo podemos entender ese término de arte de la vida? ¿A qué te estás refiriendo con arte de la vida? Porque hay como una concepción de Foucault con hacer de uno mismo una obra de arte. ¿A eso te estás refiriendo? Ok. Porque eso ha sido súper mal entendido. Bueno, yo creo, ¿no? O sea, se ha hecho como una especie de oda a la cultura del yoga, que no tengo nada en contra del yoga, estoy siendo irónica, pero a la cultura del yoga y de comer yogur y de estar muy guapo, casi como estas culturas así, fitness, ¿no? Y soy yo una obra de arte conmigo mismo, ¿no? Y yo creo que Foucault no se refería en absoluto a esto. Sí ha habido interpretaciones así, hay que decirlo, y que han dicho que Foucault en este sentido es como un cómplice de toda esta frivolización o frivolidad del sujeto que cuida de sí en este sentido, ¿no? Pero yo creo que la diferencia fundamental en Foucault es que el sujeto que cuida de sí en estos términos del yoga y del yogur es un sujeto que no se cuestiona a sí mismo. Es decir, es un sujeto que se refuerza a sí mismo a través de todas esas prácticas. Y creo que en las prácticas de sí hay un cuestionamiento a ti mismo, precisamente en relación con esos códigos sexuales o con esos códigos, hay un cuestionamiento y por eso hay una inquietud de sí. Es una inquietud de sí que no tiene que ver con una confirmación del sujeto o con una reafirmación del sujeto dada de antemano, sino con una pregunta, que es, bueno,
¿qué soy? ¿Cómo voy de alguna forma y en ese sentido digamos que hay un juego que creo yo que es diferente, ¿no? Que tiene que ver con que en un lado el cuestionamiento sería, no sé si hablar siquiera de cuestionamiento, sería más bien un sujeto seguro del modelo que quiere cumplir y se limita como a aplicar cierta normativa, y en el otro hay un calibramiento constante, una inquietud constante por ver qué significa que yo adopte determinada norma de vida, cómo la puedo yo adoptar dentro de mis circunstancias y dentro de mi condición, y de alguna forma qué implica cualquier tipo de desvío del ideal, y qué implica, y eso lo que provocaría sería una modificación de la posición subjetiva y un llevarme a hacerme cargo de eso que yo soy, que son esas desviaciones, esa imposibilidad de poder cumplir con el ideal, todas estas cuestiones que de alguna forma trastocarían un poco como esta falta de cuestionamiento en el primero de los casos que hemos visto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que tiene que ver con eso, ¿no? Evidentemente la lectura primera es una lectura fácil de hacer porque da mucho pie a que uno haga esta lectura, pero es una lectura muy poco satisfactoria en términos de la obra Foucaultiana en general y en términos de lo que podría abrir o no abrir, porque lo que está intentando Foucault mostrar con esto son las posibilidades que tenemos de no estar determinados por las estructuras sociales y económicas y de ejercer ciertos puntos de fuga o de resistencia con respecto a eso, y eso sí es un arte, pero hay que ver cómo está utilizando la palabra arte, porque nosotros utilizamos la palabra arte en el sentido moderno, pero todo esto se refiere a la antigüedad grecorromana. El ars o las ars en la antigüedad grecorromana no son el arte esteticista de la modernidad o de la posmodernidad, es lo manual, las ars mecánicas o las arts. Entonces en ese sentido tiene que ver con el trabajo de sí en el sentido arduo de la palabra, ¿sí me explico? No en el sentido estetizante de casi no se me movió un pelo y soy una obra de arte yo mismo, ¿no? No, es como cómo nos trabajamos en relación, cómo trabajamos delesianamente o incluso psicoanalíticamente podríamos decir nuestro deseo. Sí, más o menos. Gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Yo creo que a mí me gustó bastante el hecho. Ay, gracias. En especial, bueno, me gustaría agregar en cuanto a Lacan y en relación con el saber. Hay un texto, bueno, el hecho de los escritos, que es la teoría del espejo, en donde explica precisamente eso del deseo del otro, de cómo estamos constituidos, estamos fragmentados de muchas cosas, de todo lo demás, y somos un ser fragmentado en sí, ¿no? Otra cosa también, igual, por ejemplo, el deseo, la verdad, Lacan sí lo pone, por ejemplo, como dices, depende del sujeto, ¿no? Por ejemplo, en sus discursos de la estética de la universidad, de todo eso, los pone de diferente manera de acuerdo al sujeto. Son posiciones subjetivas, efectivamente. Sí, es muy interesante. Y lo de las posiciones, sí, el de la estética, la universidad, son muy buenas pistas en la vida, son buenos, sí. Muchas gracias. Pues no sé. Con referente a eso, complementaría, ¿no? Mismo Lacan dice, ¿no?, que hay un giro, ¿no? O sea, de un discurso a otro, ¿no? Hasta que llegaras a ocupar la posición del psicoanalista, ¿no? En esa parte es la transformación que tanto se mencionó a lo largo de esta plática, ¿no? Que bueno, ellos... iba a haber transformación, sí, ¿no? En cada momento, o sea, te iba a mover, entrar a ese espacio, no sales igual, o sea, te va moviendo. Y en el psicoanálisis lacaniano es muy interesante porque yo no sé ahorita cómo estén, o sea, esto es lo que yo sé que pasó, o que la idea de Lacan, el famoso pase, que es cuando, digamos, alguien de alguna forma puede, que ha sido, porque pues, pues para salvo Freud o el mismo Lacan, que parece que hizo un psicoanálisis bastante tramposo, pero todos tienen como que pasar por análisis, ¿no? Entonces, digamos, cuando alguien sabe que puede pasar de analizante a analista,
pues en la escuela lacaniana, no sé si se siga manteniendo, pero no lo sabías por los otros analistas, lo sabías por los que todavía eran analizantes. Que ellos decían, el famoso pase era, señalaban que había habido una transformación, un desplazamiento, que había pasado algo con ese sujeto que ya lo ubicaba en otro lugar. Pero muy interesante me parece muy interesante incluso en términos políticos, porque no es una jerarquía donde te validan los de arriba, es una jerarquía donde te validan los de abajo. Sí, más o menos. Entonces, en ese sentido tiene que ver también con esta relación con la verdad, que no nos da tiempo a abordar las implicaciones políticas que tiene, pero las tiene importantes porque trastoca muchas de la idea de autoridad, mucha de la idea. Entonces, en ese sentido es sumamente sugerente. Pues sí, a mí me llama la atención, ¿no? En ese sentido de que en psicoanálisis lacaniano se tiene la idea de que el terapeuta no es el sujeto de saber, ¿no? Sino que es el propio supuesto saber, ¿no? En este caso se podría decir que a mí me llama la atención, ¿no? Porque es, de una manera yo lo consigo como platónico, ¿no? Tú tienes la verdad, lo que tienes que hacer es hacer una reminiscencia, pero por lo que mencionas, por una cuestión de vías. O sea, tú mismo vas a ir eligiendo las vías, los temas, los momentos. O sea, tú eres a la hora de cuestionarte, tú mismo llevas ese proceso, es el del trabajo. Y no solamente es el trabajo de recordar, sino de acomodar esas verdades. Claro, exacto. Y de que esas verdades van a irse modificando también, y tú te vas a ir modificando con ellas a medida que vaya avanzando el análisis. Y eso no las hace menos verdades, porque son así, nos constituyen de esa manera, móvil. Así es como nos van constituyendo. Entonces, en ese sentido, digamos que eso es lo interesante, que recupera como todo esto que para otras disciplinas, no sé si llamarlo siquiera disciplina, no sé ni cómo llamarlo, pero para otros ámbitos es incomprensible, pero tiene mucho sentido. En eso que comentabas al inicio un poco de algo de la locura, me quedé pensando, o sea, si la verdad, si no es relativa, vaya, si la verdad convive con la locura. ¿Por qué no va a convivir la verdad con la locura? Preguntaría yo. Sí, o sea, claro, desde un punto de vista no clínico, te voy a contestar desde otro lugar. Si señalamos que la locura es el equivalente, por lo menos en la modernidad, a la sinrazón, es decir, aquello que la razón no logra como que apropiarse, por más que lo intenta, por eso siguen buscando todavía el gen de la esquizofrenia y el gen de quién sabe qué, y nadie acaba de dar con la cura de nada, porque parece que es una búsqueda un tanto paradójica, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, claro que la locura tiene que ver con la verdad, porque la verdad es algo que no es racionalmente explicable, sobre todo en estos términos de posicionamiento subjetivo. ¿Por qué un sujeto se posiciona subjetivamente con respecto a una cosa de una manera y otro de otra? Y puede ser el mismo hecho. ¿Sí me explico? Porque tú dices, bueno, a ver, vamos a ver, ¿por qué hay sujetos que son violados que violan y por qué hay sujetos que son violados que no violan? Hay un elemento ahí que no es deducible racionalmente, así más o menos me estoy explicando, que es loco en el sentido de que no lo podemos aprender de esa manera, que tiene que ver con la singularidad del sujeto. Por eso la singularidad del sujeto no radica en que no esté constituido por las estructuras sociales o familiares, sino en que se posiciona de manera singular con respecto a eso. ¿Por qué? Porque su respuesta es propia. Por eso el psicoanálisis va caso por caso. Y un análisis no es extrapolable a otro, porque las respuestas que se dan son propias. ¿Pero qué quiere decir que son propias? Que el sujeto no las tiene antes de constituirse como tal. Es decir, el proceso por el cual el sujeto es su respuesta. ¿Qué soy yo? Mi respuesta a todo eso. Eso soy yo. Mi respuesta A, B, C, D, E, eso soy yo. Entonces la respuesta no es algo que yo tengo, sino es algo que yo devengo, que yo voy siendo.
¿Sí más o menos lo ven? Y eso es lo que, por eso dice en el psicoanálisis, no hay nada que el analista sepa que el analizante no, porque finalmente el analizante tiene la respuesta en lo que deviene, en lo que va haciendo, en lo que es, en cómo se va poniendo en la vida, en los pies que se mete, en todo eso, ahí está su respuesta. Esa circunstancia de la respuesta a partir de lo que yo soy con mi relación tanto en el mundo con los otros, ¿no tendría alguna relación con el existencialismo de Sartre? Pues bueno, Heidegger viene o abreva es una genealogía larga. Foucault trabajó con los existencialistas en los primeros periodos de su carrera, pero finalmente el existencialismo al final lo resuelve toda la interioridad de una conciencia que tiene que de alguna manera elegir desde la conciencia. La novedad del psicoanálisis es que todo esto son procesos inconscientes, es decir, que lo que nos constituye no es algo que pase por mi conciencia, sino que es algo que pasa por el inconsciente. Por eso yo repito cosas, hago cosas y no tengo ni idea de por qué las hago, y pienso que no tienen nada que ver conmigo, pero en realidad mis repeticiones es lo que yo estoy siendo. Más o menos lo ven. Entonces, en ese sentido, la diferencia grande con el existencialismo es que Sartre estaba peleadísimo con Freud porque le parecía horrible que hubiera un inconsciente, porque entonces no somos libres. Pero ¿qué es lo que va a decir Lacan? Que tiene unas frases: claro que eres libre, no estás, o es una idea distinta de libertad, pero ¿qué significa? Que tu inconsciente eres tú. O sea, tu inconsciente no es una cosa, tu inconsciente eres tú. Hazte cargo de. ¿Sí? Es, en otros términos, lo que uno ve con Althusser, el famoso filósofo de los aparatos ideológicos del Estado. Ustedes saben que asesinó a su esposa en un brote psicótico, la ahorcó. Y si ustedes leen sus memorias, que les recomiendo porque son muy interesantes, que se llaman El porvenir es largo, él abre ese libro contando la escena de cómo la ahorca. Y él tiene un momento en el que dice: me perdí. O sea, volví y vi que ella estaba, que yo la había, pero no recuerdo el momento de ahorcarla. Y aún así él dice: quiero, y es pues muy conmovedor, porque es el filósofo de los aparatos ideológicos del Estado, entonces el que parecería que el sujeto está totalmente determinado. Y él dice, sin embargo, yo quiero hacerme cargo de esto, porque lo declaran inimputable. Él dice, yo quiero asumir mi responsabilidad, porque soy un sujeto, y eso que yo hice, soy yo también. Si me quitan la posibilidad de reconocerlo como un acto mío, me están negando mi condición de sujeto, y me están transformando en un objeto. Entonces, yo quiero que se me permita hacerme responsable. A lo mejor no penalmente, yo no estoy diciendo que a toda la gente que comete algún delito en un brote psicótico se las deba de imputar, a lo mejor penalmente no, pero sí debe de haber modos de asumir su responsabilidad con respecto a que ese acto no cayó del cielo y no es que no tenga nada que ver conmigo, tiene que ver conmigo, es parte de lo que yo soy. Y si no hay un registro donde yo pueda reconocer eso, lo que tú le estás diciendo a ese sujeto psicótico es: tú no eres un sujeto, eres un objeto. Entonces le estás dando la razón en su delirio. Vienen a mi mente y me operan los marcianos. ¿Sí más o menos lo ven? No lo ayudas. Lo que tienes que hacer es que fortalecer una idea de subjetividad ahí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tiene que ver con todas estas cuestiones. Pues muchísimas gracias, fue un gusto y mil disculpas también por haberlos plantado ayer. Le damos las gracias a la doctora. Si quieren conocer más de su trabajo, sus libros están igual de inquietantes que su charla.